Ley 20.091 de los aseguradores y su control. Parte 2. Artículo 23. Ramas de seguros, planes y elementos técnicos y contractuales. Los aseguradores no podrán operar en ninguna rama de seguros sin estar expresamente autorizados para ello. Los planes de seguros, así como sus elementos técnicos y contractuales, deben ser aprobados por la autoridad de control antes de su aplicación. Artículo 24. Norma general. Los planes, además de los elementos que requiera la autoridad de control de acuerdo con las características de cada uno de ellos, deben contener el texto de la propuesta del seguro y el de la póliza, las primas y sus fundamentos técnicos, las bases para el cálculo de las reservas técnicas cuando no existan normas generales aplicables. Los planes para operar en seguros de la rama vida contendrán además el texto de los cuestionarios a utilizarse, los principios y bases técnicas para el cálculo de las primas y de las reservas puras, las bases para el cálculo de los valores de rescate y de los préstamos a asegurados. En relación con la rama vida están prohibidos los planes denominados tontinarios, de derrama y los que incluyan sorteo. La cobertura de riesgos provenientes de operaciones de crédito financiero puro. Artículo 25. Pólizas. El texto de las pólizas deberá ajustarse al art. 11 de la Ley 17.418 y acompañarse de opinión letrada autorizadas. Las pólizas deberán estar redactadas en idioma nacional, salvo las de riesgo marítimo. Artículo 26. Primas. Las primas deben resultar suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del asegurador y su permanente capacitación económico-financiera. Artículo 29. Operaciones prohibidas. Los aseguradores no podrán tener bienes en condominio sin previa autorización de la autoridad de control, gravar sus bienes con derechos reales, emitir debentures, ni librar para su colocación letras y pagarés, descontar los documentos a cobrar de asegurados o terceros, ni negociar cheques que se reciban, hacer frente a sus obligaciones con los asegurados con letras o pagares propios o de terceros, efectuar sus pagos sino mediante cheques a la orden del acreedor, salvo fondo fijo, recurrir al crédito bancario por cualquier causa, salvo edificar inmuebles previa autorización de SSN. Hacer disposiciones a título gratuito, excepto para fines benéficos o culturales. Otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros, salvo tener aprobada la rama caución. Integrar otras sociedades, salvo sociedades extranjeras radicadas en el país. Capitales mínimos. Margen de solvencia. Conceptos previos. Capital mínimo es el capital que la aseguradora deberá satisfacer para poder operar en el mercado argentino. Artículo 30. Capitales mínimos. La autoridad de control establecerá con criterio uniforme y general para todos los aseguradores sin excepción, el monto y las normas sobre capitales mínimos a que deberán ajustarse los aseguradores que se autoricen o los que ya estén autorizados. Las sucursales o agencias de sociedades extranjeras deberán tener y radicar en el país fondos equivalentes a los capitales mínimos exigidos a los aseguradores constituidos en él. Artículo 31. Plan de regularización y saneamiento. Cuando el capital mínimo resulte afectado por cualquier pérdida, la SSN emplazará al asegurador para que explique y adopte las medidas para mantener la integridad de dicho capital. El asegurador deberá presentar un plan de regularización y saneamiento dentro de los 15 días del emplazamiento. Si la autoridad de control aprueba dicho plan, el asegurador deberá cumplir el plan en los plazos y condiciones establecidos.
Si la autoridad de control lo rechazara, el asegurador deberá reintegrar el capital en el término de 30 días. Cuando la pérdida alcance al 30% del capital mínimo, se ordenará al asegurador que se abstenga de celebrar nuevos contratos en todas o algunas de las ramas, según el caso, hasta tanto el capital alcance el mínimo correspondiente, dentro del plazo que determine la SSN. Sanciones. Si no se acataran las disposiciones de la SSN, la empresa se hará pasible de las penas previstas en el art. 58. Las primas deben resultar suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del asegurador y su permanente capacitación económico-financiera.